Bien, dos cosas antes de comenzar. Primero, que muchos de los puntos que he preparado coinciden con lo que ya ha expresado también Javier, pero entonces voy a obviar para no repetir alguna de las cosas. Pero lo segundo es que en este PPT hay más información de la que voy a tratar porque me parecía importante que pudieran disponer de ella y ya por eso he mandado el PowerPoint a la AMC. Sin más, arranquemos. Keiko decía que iba a gobernar igual que su padre, entonces me preocupé por ver cuál era la correlación de fuerzas de ella y de su padre. Y lo primero que tengo que afirmar es que Keiko inicia su gobierno con un mayor poder que lo el que inició Alberto, pero con menos legitimidad. ¿Por qué lo digo? Porque Alberto tuvo que construir su poder, ¿no es cierto?, a diversos niveles, pero Keiko entra a gobernar el Ejecutivo, porque como bien ha dicho Javier, ya venía gobernando desde el Congreso, con todo el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que lo ha ido conquistando a través de prebendas e impunidad, con un entusiasmo impresionante del empresariado. No sé si ustedes vieron esta encuesta de Semana Económica, pero cuando se le preguntaba, ¿no es cierto?, a los CEOs qué sensación le producía, 90% optimismo. Y ahí les dejo dos expresiones de dos importantes miembros del empresariado. Con todo el apoyo de los medios de comunicación tradicionales, ya la Unión Europea nos dijo claramente que en las elecciones la mayor cobertura se la habían dado a Sánchez, pero para criticarlo, ¿no es cierto? Y ahora estamos viendo también cómo siguen igual. Han dado una gran cobertura, ¿no?, al congresista Pegalón de Juntos por el Perú, pero casi nada, ¿no es cierto?, a la acusación por asesinato que tiene un congresista de Fuerza Popular. Y Javier ya desarrolló en extenso cómo tiene el control, ¿no es cierto?, de las principales instituciones. Entonces tiene poder militar, económico, ideológico, político. ¿De dónde podría venir la posible oposición? Una, evidentemente, del territorio. No podemos olvidar esto, ¿no? Que Keiko solo ganó en el 22% de los distritos y en 9 regiones, y que perdió en el territorio peruano, y la balanza se inclinó a su favor a partir, ¿no es cierto?, de la votación en el exterior. Segundo, del Congreso, pero lo pongo en interrogante y quiero desarrollar un poquito más eso. ¿Por qué digo eso? Porque esto es, ¿no es cierto?, la situación actual del Congreso, ¿no? Esto es la alianza que hay en el poder entre Fuerza Popular y Renovación, y este es el llamado consenso por la democracia. Sabemos bien que las atribuciones mayores de mayor poder están en el Senado, así ha sido diseñado. Aquí les dejo estas atribuciones, ¿no? Pero también sabemos que Fuerza Popular entra con parlamentarios con mucha experiencia. Si ustedes ven acá, yo soy daltónica, pero creo que esto es celeste o azul, por ahí va, ¿no es cierto? No es comparable la fortaleza, perdón, la experiencia, no la fortaleza, de Fuerza Popular con el resto que ha ingresado. Miren ustedes la cantidad de novatos que hay en los otros. Esta experiencia es la que le ha permitido, ¿no es cierto?, poder dos cosas. Primero, ganar la presidencia del Senado, ¿no es cierto?, usando los métodos montesinistas que ya conocíamos de comprarse a alguien, pero también usando la habilidad de Rospigliosi para confundir y poder salir airoso con este asunto, pero también para bloquear, ¿no es cierto?, y conseguir las principales y más importantes comisiones del Senado. Comentando esto, Juan de la Puente, que me parece un tipo interesante a seguir, decía que como ha quedado configurada en las comisiones y el Senado en general, esto reduce al mínimo la capacidad operativa para fiscalizar los actos cotidianos importantes del gobierno. Y dado que ellos tienen constitución y justicia, esto puede permitirles dilatar leyes que no les gusten que vengan de diputados, dificultando iniciativas para derogar leyes pro crimen, leyes de impunidad, etcétera. Y su control de la Comisión de Control Político le va a permitir tomarse todo el tiempo que quieran para revisar y derogar
la legislación que se le daría en una eventual delegación de facultades, ¿no? Y para revisar la constitucionalidad de decretos de urgencia y de tratados internacionales ejecutivos que no necesariamente pasan por el Congreso. Sin embargo, un factor de esperanza es que en el diputados la situación es distinta. Acá también está la relación de cómo ha quedado y felizmente la Alianza Consenso por la Democracia tiene importantes comisiones y además ya ha comenzado a presentar una serie de propuestas que lo que buscan es la recuperación democrática, así la llama Juan de la Puente, que no es otra cosa que la derogatoria de una serie, ¿no es cierto?, de normas que están incidiendo en la actual situación de inestabilidad que tenemos, ¿no? Lo que más se ha destacado en medio son estas iniciativas para derogar estas 5 leyes pro crimen, pero también la iniciativa de Ahora Nación para crear una comisión investigadora por las muertes ocurridas en las protestas entre 2022 y 2026. Y acá cabe destacar que un congresista de Renovación Popular, Mancha o algo así se llama, conservador, congresista por Puno, se ha alineado con esta propuesta, señalando que es importante, ¿no es cierto?, nombrar esta comisión investigadora. Estos datos pues confirman lo que decía Javier, en el sentido de que no tienen el control total del Congreso, ¿no? Es un Congreso en disputa, pero también, ¿no? Otra cosa que Javier sostenía y es que para que esa disputa sea favorable a una perspectiva como la nuestra, se requiere la presencia de la calle. Y justamente ese era mi tercer punto, que no voy a regresar a la diapositiva para no marearlos, que era la sociedad civil. Y lo que hay que reconocer es que desde el proceso electoral hay una mayor relación entre algunos elementos de sociedad civil y los 4 partidos no mafiosos que hoy integran el Congreso. Pero también han habido numerosos eventos de otros sectores de sociedad civil, con Beagro, la gente que trabaja en cárceles, etcétera, que buscan situarse, coordinar esfuerzos para tener una mejor respuesta a esta situación que se nos viene. Dicho eso, paso, primero era correlación de fuerzas y nuestro margen de maniobra. Segundo es el mensaje. El mensaje estuvo lleno de frasecitas que también Javier ha mencionado, sobre que se recibe un país marcado por el abandono, a la deriva, etcétera. Esto ha sido respondido por analistas como Rosa María Palacio, Juan de la Puente y por Carlín, ¿no? Señalando la responsabilidad de Keiko en esto. Javier ha hablado bastante en esto, no lo sigo, solo quiero un apunte. Y es que lamentablemente en opinión pública sí parece que ha calado, ¿no?, este llanto de que ella recibe en una situación catastrófica. Eso podría explicar en algo, ¿no?, la encuesta de Datum, aunque recuerden que Datum no es confiable. En el primer Fujimorato vendía sus datos, ¿no?, y también ha tenido un resbalón importante en las últimas elecciones. Ahora, además de ofrecer numerosas obras de infraestructura, señaló en su mensaje 3 prioridades. Atender la emergencia suscitada por los 2 niños. Recuerden ustedes que tenemos el costero, que ya comenzó, y el global, que se espera a partir de octubre, ¿no? Ella ha señalado sobre todo que va a hacer esto con prevención oportuna. Sin embargo, autoridades locales y regionales ya han manifestado que ya es muy tarde para la prevención y que hay que centrar los esfuerzos más que todo en ver cómo se va a mitigar, es decir, cómo se va a reducir, atenuar o minimizar el impacto negativo que tendrá el niño, que según el último informe del ENFEN se viene con fuerza, ¿no? Hasta ahora lo que ha hecho Keiko es primero visitar algunas zonas y tomarse fotos, ¿no? Para dar la impresión de que está preocupada por el asunto, y también han decidido formar un fondo de contingencia de 2.500 millones, pero con un detalle que le va a traer problemas, y es obligando a otros sectores, acá está la relación, ¿no es cierto?, a transferir presupuesto que se les había asignado, ¿no? En lugar de plantear una mayor tributación de emergencia o acabar con exoneraciones tributarias. Ahora, ojo,
para emergencias no necesita, para el niño no necesita el Congreso, o sea que lo que haga o deje de hacer no puede eh, cargárselo a que el Congreso no le permitió, porque para esto puede trabajar con los decretos de urgencia. Pero decía que esto le va a traer problemas, porque, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, se está pidiendo a las 64 universidades públicas a que transfieran parte de los recursos que se les asignó para atender la emergencia del niño, y eso va a generar protestas. El segundo eje de su discurso era seguridad ciudadana. Javier lo ha hablado en extenso, lo dejo ahí. Y el tercero era mejorar la calidad de vida de la población y mencionó cosas como reorganizar programas sociales, dar bonos a las MIPES, ampliar beca 18, aumentar el salario mínimo, duplicar la pensión, etc. Al toque reaccionó la CONFIEP cuestionando sobre todo el aumento del salario, ¿no? Y planteando que esto debía ser enviado al Consejo Nacional del Trabajo. Primera derrota de Keiko, así se ha decidido, y entonces con estas medidas, podríamos llamar clientelistas al estilo de su papi, ¿no es cierto?, buscaba ganar opinión pública, pero por ejemplo, lo del salario mínimo parece que se va a estancar en el Consejo Nacional del Trabajo. Estos mensajes, sobre todo, recuerden que ha ofrecido, ¿no?, Metro 2, Metro 3, Metro 4, Metro 5, etcétera, trenes, etcétera, ha generado una discusión sobre si hay fondos o no para afrontar esto, ¿no? Y acá también hay discrepancias. Por ejemplo, en Semana Económica, que sabemos que está ligado al empresariado, se señala que va a tener fondos porque la cotización del oro y el cobre va a permitir una mayor recaudación. Recuerden que Alberto Fujimori pudo hacer todo lo que hizo, robar y hacer obra y clientelar, ¿no? Porque tenía los fondos de la privatización, aumentó la presión tributaria que le había dejado en 4% Alan García a 14%, y además tomó nuevos préstamos, ¿no? Keiko ya no tiene lo de la privatización, tampoco creo que se atreva, porque también nos está gobernando, ¿no es cierto?, el empresariado, a aumentar presión tributaria, pero puede tener una mayor recaudación y también nueva deuda. Se basa, los que dicen que puede haber una mejor situación, ¿no es cierto?, son Semana Económica, pero también Velarde en su último reporte de inflación hablaba de la buena salud macroeconómica del país, ¿no? Y entonces algunos dicen, sí, va a tener plata, pero, y por eso se dice que vamos a tener importante crecimiento, aunque algunos lo llaman mediocre, en el 2026 y en el 2027. Sin embargo, el Consejo Fiscal tiene otra mirada y más bien habla de nubarrones en el horizonte, ¿no? Esto, como digo, es muy importante porque del margen de dinero que tenga va a también determinar el éxito o no de lo que ellos quieren hacer. En el mensaje hubieron ausencias notables, salud ya lo va a tratar Víctor, así que no lo toco, ¿no? Pero en temas importantes como derechos humanos y sobre todo, el que quiero llamar la atención es sobre política exterior. Recuerden que hoy Perú está en el centro de una disputa hegemónica por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y la China. Y en lugar de mantener la equidistancia que nos convendría, este gobierno ya comenzó con vínculos muy estrechos con los Estados Unidos. Les recomiendo, al final de esta diapositiva, hay un vínculo al documento oficial de los Estados Unidos donde anuncia todos los tipos de colaboración que va a tener con la señora Keiko Fujimori. No solo promover mayor inversión, no solo incrementar la colaboración en tecnologías emergentes, ¿no? No solo ayudar con el FBI para combatir la seguridad ciudadana, sino muchas otras cosas más. Y esto es malo para nosotros. Si a esto le agregamos que el ministro de Relaciones Exteriores ha sido durante 15 años funcionario de la Embajada Norteamericana en Lima y que Galarreta hace más de 2 décadas representa los intereses de Taiwán, pues esto nos pone en una situación difícil frente a China, que hoy es nuestro principal socio comercial. Termino lo del discurso señalando que al final planteó reconciliación y el general Carlín le respondió rápidamente, ¿no es cierto?, cómo hay una serie de factores que hacen que este pedido no sea sincero.
Paso a las facultades pedidas, también la intervención de Javier me permite ir rápido en esto. Quiero señalar, ¿no?, que si comparamos el mensaje con el pedido de facultades, no hay coherencia entre ambos, lo que hace suponer que vienen de dos sectores distintos. Rosa María Palacio se entusiasmó con el documento. Ella dice que es una reforma integral del Estado, pero con una orientación desreguladora en todos los ámbitos, que según ella le haría bien al país, pero señala que es inviable políticamente. Juan de la Puente, en cambio, no se entusiasmó nada y más bien señaló que era un documento plutocrático, oligárquico y neoliberal, que busca favorecer los intereses privados. Hay también dos versiones sobre cómo se elaboró. Fue elaborado, recuerden, cuando todavía no había gabinete, o sea, no es consenso de gabinete, según algunos por Cuba y el MEF y otros por el entorno directo de Keiko. Tiendo a pensar lo primero porque el entorno lo ha abandonado muy rápidamente, ¿no? Este pedido no tiene viento favorable, ni en el Consejo de Ministros, porque se han sentido sorprendidos, sobre todo algunos ministros, ni en diputados, donde para ser aprobado requeriría de 10 votos de oposición, o sea, tendría que comprarse a 10. Ahorita es un poquito difícil, tal vez a futuro sí, ¿no? Pero también porque ellos modificaron lo de la cuestión de confianza y fue avalado por el TC, que para que se determine que sea cuestión de confianza, es la mesa directiva de diputados quien la califica y hoy está en manos de la oposición. Por todo esto, el mismo Cuba ha señalado que el pedido de facultades está paralizado. Él dice por trámite burocrático. En realidad, aquí también es otro factor de esperanza, porque como ya ha desarrollado en extenso Javier, no era favorable a una perspectiva como la nuestra. Paso a gabinete. Aquí les dejo la relación de todos los galifardos del gabinete. Yo lo que quiero es decir 7 cosas sobre este gabinete. La primera, se ha colocado a gente sin experiencia en el sector. Bengolea en cultura, su única experiencia es, ¿no es cierto?, comentarista deportivo. Dyer en salud, ya de eso va a hablar Víctor. Rey en transportes, que le está haciendo la competencia a Acuña. Recuerden su famosa frase frente a lo que pasó en Ica, ¿no? Los accidentes se producen accidentalmente. Y Belaúnde en defensa. Pero también hay mucho reciclado, ¿no? Ahí los menciono. No se decía que este es una catástrofe hecha por otros, pero está llamando a aquellos que participaron en hacer esta catástrofe. Hay ultraconservadores, ¿no es cierto? Álvarez Arnilla, Seminario, Requejo, Rey, los 3 últimos vinculados al Opus Dei. Hay presencia de 6 partidos y asoma por Salud el séptimo, Alianza para el Progreso. Y coincido tanto con Víctor como con Javier en que se nota una gran improvisación que llama la atención. No se ve un equipo que se ha preparado para gobernar. Hay muchos préstamos, he mencionado casi 7 partidos. Da la impresión, pues, que Fuerza Popular es aparato eficiente para campañas, pero no para gobernar. Y un dato interesante y alentador es que a López Aliaga tampoco le ha gustado el gabinete. Ha hablado de que hay mucho vago y mucho amiguito, perdón. Y ya se comenzó a pelear con Rey, porque Rey ha dicho que los trenes no fueron donación, sino compra. Y López Aliaga está pidiendo la renuncia de Rey, ¿no? Recuerden ustedes esa frase, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Séptima afirmación, de los 19, 15 tienen cargos de corrupción y octava y última sobre el gabinete, hay 6 que tienen serios conflictos de interés porque han sido encargados de carteras donde ellos tienen intereses, ¿no? Entonces, es un gabinete, ¿no?, que realmente no pareciera permitirnos señalar, lo ha dicho ya Javier, no es técnico, ¿no? Pero también es un gabinete que para tanto tiempo buscando la presidencia podía haber habido algo mejor. Termino con 2 pequeños puntitos. Uno es que busca suavizar su figura con un nuevo look, ¿no es cierto? No sé si la han visto, pero es evidente. Recuerden que hasta su mamá decía que tenía cara de bruja, pues ahora ella trata de manejar eso. Ha incursionado en TikTok, ¿no? Tiene una política comunicacional,
pero que ha sido por algunos señalado como frívola, ¿no? ¿Por qué? Porque en su primer programa de TikTok dedicó más de 5 minutos para comentar la ropa que usó en la ceremonia y en el segundo 7 minutos para comentar sobre los sombreros y las mantas que le habían regalado, ¿no? Pero de que quiere presentar un nuevo look, algunos dicen que se va a hacer la buenita hasta que venga el Papa, porque quiere aprovechar, ¿no? Políticamente la presencia del Papa, y después va a sacar su cara de bruja, y otros dicen que siendo consciente, ¿no? De que el territorio no es favorable, quiere ganarse a la población. Y último puntito, todavía es un interrogante de cómo se va a manejar con las protestas. Recuerden que solo tiene 15 días en el cargo, pero ya desde el lunes, ¿no? Ha habido un paro en Ucayali de 4 días. Se anunció temprano que se había dado tregua por 30 días, pero a la 1 de la tarde me llegó la información de que el paro continuaba. Ahí hay personas de Pucallpa que nos pueden decir cuál de las dos versiones es cierto. Comenzó con el alza de combustible, pero luego se han sumado, ¿no es cierto?, demandas sobre el hospital, sobre la universidad. Exigían la presencia de Keiko. No olvidemos que en Ucayali ganó Keiko en segunda vuelta. El MEM, el Ministerio de Energía y Minas, ha ofrecido un subsidio para calmar la situación. Pero lo que pasa es que ya hay en otras zonas del país también protestas por el alza de combustibles. En Arequipa, en Tacna, Loreto confirmado, en Huancayo y Puno me han dicho, pero no lo he podido confirmar. Y por último tenemos la movilización de esta tarde, a las 4 de la CGTP, ¿no es cierto?, que va a protestar por la intención de recortes de derechos laborales que estaban claramente puestos, ¿no?, en el documento de pedido de facultades. Bien, eso era lo que quería plantear, ¿no?, sobre cómo se va dibujando el nuevo escenario. Gracias. Gracias a ti, Pilar. Excelente exposición, ordenada, y creo que todos los matices que has planteado